Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces con la explicación preliminar del ejercicio a partir de la guía de este momento. Y esta tiene también relación y consonancia con lo que se está trabajando respecto al proceso tecnológico. Recordar entonces que el proceso tecnológico, lo que hemos venido mirando es que obedece a una secuencia de acciones generales que son el antes, el durante y el después de una serie de acciones puntuales. El antes referido a una etapa de diseño, el durante referido a una etapa de construcción y el después referido a una etapa de uso, básicamente frente a la creación de elementos artificiales que toman en cuenta la posibilidad de incorporar prácticas de diseño. Entonces, frente a lo que vamos a comenzar a realizar o reafirmar de la etapa del antes, de la etapa de diseño para este nuevo ejercicio, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El antes, que se refiere al diseño, va a tener como su génesis, como su origen, el planteamiento de una necesidad, un problema o una oportunidad. Entonces recuerden que se trata de necesidades, problemas u oportunidades que dan origen a proyectos de diseño y de tecnología. Entonces, en este caso particular que se trata de un juego de mesa, vamos a tenerlo como una oportunidad. Si bien, digamos, no es una necesidad actualmente para los estudiantes como tal, para las familias, o puede darse que sí frente a dinámicas de ocio en este momento particular, vamos a tenerlo como una oportunidad no solo de aprendizaje, sino una oportunidad de elaboración y de gestión a partir del proceso tecnológico para una propuesta artificial de diseño. En ese sentido, entonces, en la presentación se especificará que se toma ese planteamiento como una oportunidad. Una oportunidad es la que da origen a ese nuevo ejercicio de juego de mesa. Y es importante tener en cuenta que en esta primera etapa solamente vamos a trabajar el diseño, todavía no se va a construir porque eso, digamos, va a tener otros tiempos y otras maneras particulares. Tengamos entonces que después de que ya se plantea que es una oportunidad, seguramente esa oportunidad, como ya lo habíamos mencionado, va a posibilitar un ejercicio académico que incluso pueda dar como resultado un elemento para aprovechar el tiempo de ocio o compartir en familia en este momento. Bien, entonces vamos a pasar a la etapa de recopilación de información. Recordemos entonces que en esta etapa básicamente lo que hacemos es buscar en Internet aquellos elementos que nos pueden dar un soporte, alguna idea o algún referente frente a lo que existe actualmente como juegos de mesa, en esa categoría general de juegos de mesa. Entonces, si por ejemplo buscamos en Google juegos de mesa, vamos a encontrar que hay diferentes tipos de juegos de mesa, incluyendo fichas o cartas o otro tipo de tableros. Seguramente es importante tener en cuenta pues las limitantes que tenemos en términos de materiales y de posibilidades en nuestras casas. No necesariamente tienen que ser juegos muy elaborados, pero sí seguramente con los recursos que tengamos pues poner a volar alguna idea a partir de un juego de mesa que se pueda adaptar o que se pueda pensar como una nueva alternativa. En este sentido es importante que tengan en cuenta que no necesariamente tiene que ser un juego de mesa nuevo, puede ser una adaptación a uno existente, pero si es una propuesta novedosa, pues vale la pena tenerlo en cuenta. Ya como trabajamos el parqués, pues seguramente en términos de esa categoría de parques valdría la pena no tenerla nuevamente, sino en otra posibilidad. Entonces haremos esa recopilación de información y tendremos, digamos, algunos registros en esa presentación, algunas imágenes o algunos comentarios de juegos referentes que tomemos en cuenta. Ya después de realizar nuestra recopilación de información, recuerden ustedes que hacemos unas ideas preliminares y es básicamente anotar puede ser también entonces en la misma presentación algunas ideas que nos surgieron de referentes, de formas, de fichas, si utilizamos cartas o qué tipo de elementos van a ser los constitutivos de nuestro juego o qué juego va a ser el base para adaptarlo o ese tipo de cosas. Recordemos entonces el listado de esas ideas que
van a ser las que se van a tener como ideas preliminares. Listo, entonces después de tener las ideas preliminares, vamos a pasar a unos bocetos. Entonces la presentación va a terminar con algunos bocetos, algunas ideas, algunos dibujos esquemáticos, no tienen que ser muy detallados, pueden incluir color, pero entonces digamos que básicamente lo que recogen son esas ideas en forma de dibujo. Y esa también va a ser entonces la parte final que va a tener nuestra presentación. Entonces, esa presentación para este ejercicio va a tener la explicación de que va a ser una oportunidad la que da origen al proyecto, la recopilación de la información que ustedes consultan o que les sirven de referentes, esas ideas preliminares que se tomaron o salieron con base en esa recopilación de información y los bocetos que se tendrían de esa idea de juego. Básicamente esto es lo que se tendría para este primer ejercicio. Como esta parte es del antes, eso es lo que vamos a requerir para esta oportunidad. Entonces con esto ya terminamos la explicación. Hasta pronto.